grandes genios, y su formación académica. A continuación, veremos a algunos de los hombres más influyentes de la humanidad, a los que se les ha llamado genios. Cabe notar que muchos no tuvieron formación académica formal, que otros apenas tuvieron los primeros niveles escolares, otros fueron pésimos estudiantes, y por último, algunos no sabían leer ni escribir, y aún así, cambiaron la historia. Cabe notar que la mayoría de ellos fueron formados por alguno de sus padres. O que el quedar huérfanos fue un factor decisivo en sus vidas. Con esto, los invitamos a este viaje por el tiempo, esperando que sea de su agrado. El hombre de la prehistoria. Obviamente, en los miles de años de su formación, no había escuelas, pero sí existía la enseñanza, transmitida primero por los padres, y después por los miembros especializados del clan. Ciertamente, la experiencia era su mejor maestro, y la necesidad su mayor impulso. Así, se controló el fuego, se dominó la agricultura, se hicieron las primeras construcciones, la rueda, y entre tantas cosas que aportaron, el arte, y la ciencia. Siddhartha Gautama, llamado el Buda Shakyamuni, nacido alrededor del 500 a.C. Su madre murió a los meses de nacido. En su infancia y juventud, se le escondió todo concepto religioso, pues su padre quería que fuese un rey guerrero. Buda fue un príncipe que a los 29 años, abandonó todo, para buscar la iluminación, llamada Nirvana, promoviendo que todos los hombres son iguales. Lier Laodan, mejor conocido como Laocio, o Lao Tse. Algunos dudan de su existencia y otros afirman que estuvo en la corte de la dinastía Zhou, del 400 a.C. Se dice que se gestó por 81 meses en el vientre de su madre, y nació ya siendo un viejo. Lo cierto es que casi nada se sabe de su vida, pero es cierto también que se le considera uno de los pensadores que construyeron el Tao Te Ching, el libro que enseña los caminos del Tao, esto es, la vía, el camino o principio supremo, y del Ti, su propia virtud, que conformará el futuro taoísmo, movimiento filosófico espiritual de millones de personas. Pitágoras. Aunque los datos biográficos sobre él fueron escritos mucho tiempo después de su muerte, aproximadamente en el año 500 a.C., se dice que de joven fue instruido en la lira, la poesía, y a recitar las obras de Homero, que acompañó a su padre en sus viajes por Caldea y Siria. A los 18 años visitó a Tales de Mileto, que le influyó y orientó en varias ciencias. Después fue a Egipto e incluso la India, aprendiendo en el lugar de origen los conocimientos que le interesaban. También se dice que fue educado por el centauro Quirón, que es la personificación mitológica de los errores personales. Esto significa que fue autodidacta, y entre otras cosas, se le considera el filósofo padre de las matemáticas y la armonía musical. Confucio. O maestro Kun, hijo de un guerrero gobernador de la provincia de Zhou, alrededor del 550 a.C. Cuando tenía 3 años, su papá murió, y junto con su madre, fueron exiliados por las otras esposas. Pasando pobreza, y curioso por aprender, fue instruido por su madre, inventaba sus juegos imaginativos, leía los clásicos chinos, y decía que no había tiempo para dejar de aprender. A los 18, su madre muere y a los 20 empezó a tener hijos. A los 30 empieza su vida ermitaña como filósofo, sin dejar de estudiar en las bibliotecas, afirmando que la educación hacía la verdadera distinción de clases, donde cualquiera es un hombre superior, pero que solo debe dedicarse a ello para lograrlo. Fundó una escuela y una filosofía que se convirtió en una religión de millones de personas. Jesús Cristo. No se sabe casi nada sobre su niñez, pero se deduce que vivió en el ámbito de la albañilería carpintera, y que sin instrucción académica confirmada, debatía con los jueces sobre teología. A los 33 años, cambió el pensamiento y la historia de la humanidad. Cai Lun, o
Caín Lun, del 48 después de Cristo, fue un esclavo eunuco que llevaba el correo de Shang Fang. Fue el inventor del papel y la primera persona en estandarizar la producción de papel, inspirándose en cómo las avispas de papel hacen sus nidos. Por intrigas en la corte, fue sentenciado a prisión. Ahí, ingirió un veneno, terminando con su vida. Mahoma, huérfano a los 8 años, en el 578 después de Cristo, trabajó como guía de caravanas. A los 40 años, no sabía leer ni escribir. Renovador del Islam, eliminando la idolatría de la Kaaba, fue el profeta de Alá, que promovió la tolerancia y la paz. Carlomagno. Nacido alrededor del año 745. No sabía leer ni escribir, aprendió a los 60 años, pero fundó el imperio más grande de su época, el Imperio Carolingio, donde dio comienzo la proliferación de universidades. Temujin. O Gengis Khan. Fue esclavo toda su infancia, sin acceso a escuela alguna, y mantenido en la indigencia, junto con su madre y sus hermanos. Fue un autodidacta de la guerra, y en 1220, gobernó un gigantesco territorio en Asia y Europa Oriental, donde hoy en día, sus descendientes se pueden contar por millones. Marco Polo. Su madre muere cuando él era niño, siendo educado por sus familiares como comerciante, aprendió a leer, escribir y nociones de la aritmética. En 1271, a los 17 años partió hacia China, para convertirse en consejero del emperador Kublai Khan, donde pasará 20 años de su vida, para regresar a Venecia, donde nadie le creía lo que contaba, y ser encarcelado un año, por los enemigos genoveses, convirtiéndose en una celebridad, tras su libro Los viajes de Marco Polo, inspirando a Cristóbal Colón entre otros. Giovanni dei Morricone, más conocido como Francisco de Asís, fue un niño rico y mimado, hijo de un comerciante. Fue un auténtico playboy medieval, que fue a las cruzadas, siendo encarcelado como prisionero de guerra. Abandonó la buena vida, a los 23 años, para convertirse en el fundador de la orden religiosa de los franciscanos en 1208, es el representante del amor a los animales. Dante Alighieri. Nació en 1264 y en 1270, muere su madre, hijo de usureros, fue soldado desde muy joven y tuvo 4 hijos. El escritor Latini le transmitió los secretos del romance y la poesía lírica. En 1295 se inscribió en el gremio de médicos y especiales, escribió la Divina Comedia, libro de gran influencia en la humanidad. Johannes Gutenberg, nació en 1398, de familia de orfebres, aprendió ese oficio, solo se sabe que asistió en un colegio de monjes en Magurcia, Alemania, después se desconoce todo de él hasta que tenía 34 años, cuando pone un taller de espejos pulidos, conocedor de la técnica del grabado, alrededor de 1440, reinventó la imprenta en el mundo occidental. Leonardo da Vinci. Nació en 1452, por ser hijo natural, no tenía posibilidad de estudiar, por ello no fue a la escuela, todo lo aprendía de la observación de la naturaleza. Entró al taller de Andrea del Verrocchio, pero sobrepasó a su maestro. Leonardo es considerado uno de los más grandes genios del Renacimiento y la humanidad. Galileo Galilei. Admirador de Giordano Bruno, no coincidía con Aristóteles en la teoría geocéntrica. Consideró ser sacerdote, entró con los jesuitas para estudiar medicina pero la dejó a los pocos meses. Comenzó a estudiar matemáticas en Padua, universidad de disidentes al sistema educativo, convirtiéndose en investigador autónomo, reinventando el telescopio y los conocimientos sobre astronomía, por lo que en 1615 fue juzgado por la Santa Inquisición, obligándole a retractarse de sus teorías y a permanecer en arresto domiciliario el resto de su vida. William Shakespeare. En 1576 dejó la escuela a los 12 años, por tener que trabajar, incluso como carnicero. Muchos decían que por eso, él no podría escribir tales obras. Hoy día, se ha convertido en el máximo exponente de obras teatrales del habla inglesa.
George Washington. Fue un niño con poca educación formal. A los 8 años se quemó su casa y murió su padre, quedando sin recursos para estudiar. A los 16 se dedica a medir terrenos, viajando al este de Estados Unidos. A los 21 se enlista en el ejército, y será el padre de la independencia de Norteamérica, y primer presidente de Estados Unidos, en 1789 a los 57 años. Wolfgang Amadeus Mozart. Nació en 1756, fue educado por su padre, y a los 5 años, ya componía música. Como niño prodigio, no fue a la escuela por sus constantes giras. A los 13 años, era director de conciertos de la corte de Salzburgo. Ludwig van Beethoven. Nació en 1770. Fue educado con mucho bullying por Johann, su padre ebrio. Vestido andrajosamente, no se concentraba en la escuela, pues su padre lo levantaba a medianoche, para obligarle a tocar el piano. Esto provocaba cansancio, y paulatinamente comenzó a dejar de asistir a sus clases, para dedicarse a practicar música en casa. A los 7 años dio su primer concierto, y a los 10 dejó la escuela para consagrarse a la música, y en 1782, cuando tuvo 11 años de edad, publicó su primera composición. A pesar de padecer sordera, componía piezas musicales muy complejas. Abraham Lincoln. En 1808, cuando tenía 9 años de edad, muere su mamá. Maltratado por su padre, solo lo dejó ir a la escuela hasta el primer grado. Aprendió a leer con su madrastra. A los 26 se interesó en el derecho autodidactamente, y logró su título. Su visión era gobernarse a sí mismo. Fue presidente y abolió la esclavitud. Edgar Allan Poe. En 1810, su padre los abandonó cuando tenía 1 año, su madre murió cuando tenía 2. Quedó huérfano y fue adoptado. Vivió en pobreza pues su padrastro no quiso darle dinero, se endeudó en el juego, y abandonó la escuela, enlistándose en el ejército con un nombre falso, para no ser encarcelado por sus deudas. A los 20 años, editó sus primeros libros. Charles Darwin. En 1918, cuando tenía 8 años, murió su madre. A los 13 entró al colegio, pero se salía de la escuela de biología, y dejó las clases de teología. Su padre le pedía que pusiera más atención a la escuela, y menos dedicación a ratas y perros. Aburriéndose con el latín y el griego, su falta de interés le produjo malas calificaciones. Escapándose al campo de cacería, la escuela fue de mal en peor, y a los 16, fue a Edimburgo a estudiar medicina. Viendo cirugía sin anestesia, abandonó la sala de operaciones, para no volver jamás. De regreso a Inglaterra, su papá le quería imponer para clérigo, en Cambridge, saliendo solo con un grado en teología. Dándose a la bebida y el juego de cartas, dedicándose a coleccionar animales, leyendo libros de expediciones, para después a los 22 años, subir en un barco, el Beagle, en un viaje alrededor del mundo, y con ello deducir las leyes de la evolución. Julio Verne. Su padre quería que estudiara leyes, pero en 1839, a los 11 años, se embarcó como grumete, pero lo bajaron antes de que llegara a alta mar. Su rendimiento escolar era modesto, pero leía muchos libros. En París su madre lo contactó con el círculo de artistas. Trabajando en un teatro, Alejandro Dumas padre lo apoyó. Trabajó en la bolsa de valores repudiando esta actividad, escribiendo cada vez más, hasta darle la vuelta al mundo con sus novelas visionarias. Vincent van Gogh. En 1868 a los 15 años, dejó la escuela por tener que trabajar. Quiso ser ministro de la iglesia pero reprobó los exámenes. Hablaba 4 idiomas, por ser un ávido lector. Por no hablar latín, no entró a la escuela de teología, pues creía que los pobres no entendían tal lengua. Su madre le enseñó sus primeros conceptos de dibujo. No asistió a ninguna escuela de arte, pero sus cuadros son de los más apreciados del mundo. Thomas Alva Edison. En 1855 a los 8 años, después de 3 meses en el colegio, regresó a su casa llorando, pues su maestro lo tachó de alumno improductivo. Fue expulsado de la escuela por incorregible, y solo llegó hasta el 8º grado.
Fue uno de los más prolíferos inventores. Ilich Lenin entró a estudiar Derecho, pero por ser hermano de un rebelde contra el zar, a pesar de su alto rendimiento, fue expulsado para siempre, en 1887 a los 17 años. Dedicándose a estudiar por su cuenta, a Marx y a Engels, se convirtió en el revolucionario que derrocó el zarismo y en el padre de la Rusia comunista. Friedrich Nietzsche. En 1849, cuando tenía 5 años, su papá murió, y fue enviado a un colegio religioso. Le gustaba estar solo, y mostraba interés en el cristianismo. Intentó estudiar para sacerdote, abandonándolo para estudiar filosofía clásica. La Universidad de Leipzig le concedió el doctorado sin examen ni disertación, como mérito a la excelencia de sus investigaciones. Louis y Auguste Lumière, hermanos franceses, que trabajaron desde adolescentes en el taller fotográfico de su padre. A partir de 1892, empezaron a trabajar en la posibilidad de fotografiar imágenes en movimiento, inventando con ello el famoso cinematógrafo. Orville y Wilbur. Los hermanos Wright, constructores de bicicletas, con únicamente una formación equivalente al nivel de bachillerato, en 1908, fueron de los pioneros de la aviación. Pablo Picasso. Por imitar a su padre, dibujaba antes de hablar. A los 13 años empezó a pintar óleos. Fue a la Academia de Madrid, a los 16 años, donde se aburría y se sentía infeliz, y en 1897, a los 17 años, inconforme, abandonó la academia, para seguir su propio camino, y transformar el mundo del arte. Alexander Graham Bell. Niño medio sordo y tartamudo. A temprana edad, fue inscrito en la Royal High School, en Escocia, la cual dejó en 1862, a la edad de 15 años, después de haber completado solo las primeras 4 formas. Su récord de la escuela era mediocre, marcada por el absentismo y las calificaciones muy bajas. Su abuelo se esforzó para que aprendiera a hablar claramente y con convicción, atributos que necesitaba para ser un maestro de sí mismo. A la edad de 16 años, consiguió un trabajo como alumno maestro de la elocución y la música para sordomudos. Fue el inventor del teléfono. Henry Ford. En 1875, cuando tenía 12 años, murió su madre. Niño de granja, le gustaba desarmar y volver a armar relojes. A los 16 empezó a trabajar con motores, en una fábrica de barcos. Fue el inventor de la producción en serie del automóvil. Emiliano Zapata. Trabajó desde niño, como peón recibiendo una escasa educación escolar, solo hasta los 9 años. Cuando tenía 16 años, murió su madre, 11 meses después perdió a su padre. En 1896 a los 17 años, empezó su inconformidad ante las leyes agrarias, resaltando como uno de los héroes revolucionarios de México. José Doroteo Arango Arámbula. Nació en 1878 y fue más conocido como Pancho Villa. El Robin Hood mexicano, hijo natural, huérfano y peón desde niño, no recibió instrucción escolar, y fue uno de los caudillos de la Revolución de 1910. Ho Chi Minh. En 1803, cuando tenía 13 años, su madre murió, y su padre fue desterrado. Estudió hasta los 19 años, porque fue expulsado, por traducir el pliego petitorio de los campesinos, intentó estudiar en Francia pero fue rechazado por sus ideales, emigró a América y trabajó como lavaplatos en Nueva York, y luego como pastelero en París, donde se convirtió en el jefe de la independencia y revolución de Vietnam. Charles Chaplin. Era un niño vaguito, y solo fue 1 año y medio a la escuela. Después fue internado en un hospicio, pues su mamá fue internada varias veces en manicomios. En 1913, empezó a trabajar como actor a los 14 años, en una caravana de comediantes, para convertirse en Charlotte, el mimo más famoso del cine mudo.
Albert Einstein nació en 1879, de niño, tenía dificultad para expresarse, pues no empezó a hablar hasta la edad de 3 años. Se salía de clases, el profesor Digenart le dijo: "Usted nunca conseguirá nada en la vida". El colegio no lo motivaba, y aunque era excelente en matemáticas y física, no se interesaba por las demás asignaturas, se graduó de milagro. A los 15 años, sin tutor ni guía, emprendió el estudio del cálculo infinitesimal. Fue uno de los más grandes físicos matemáticos. Adolfo Hitler nació en 1889, no terminó la secundaria, y fue el canciller del Tercer Reich, iniciando la Segunda Guerra Mundial. Bill Gates nació en 1955, pidió permiso para faltar a la escuela, y aún no regresa. Transformó el mundo de la informática, y hoy día, es uno de los hombres más ricos del mundo. Esperamos que sea de su agrado, y se suscriban a nuestro canal. Julio Ferrá les desea lo mejor.